Mi nombre es Alejo Rojas. A las organizaciones solidarias yo les hablo en nombre de esa consigna que recorre el país y que no se ha podido concretar, que es ni una lucha más aislada. Un llamado a la conciencia de todos los que me escuchan, que no dejen solo a este viejo que, a pesar de su edad, 76 años casi, no se da por vencido. Soy del municipio de Santana Tabela, distrito de San Carlos Yautepec, Oaxaca, ubicado sobre la Sierra Sur. En el año 2009 fuimos beneficiados, mi esposa y yo, y un grupo de compañeros, 5 más, con un proyecto acuícola consistente en cría y engorda de mojarra tilapia. Cuando los caciques del poder político y económico de la zona vieron la maquinaria pesada trabajando, se apersonaron con nosotros y nos pidieron la cantidad de $500,000 de pesos. Cuando nosotros habían dado como apoyo 188 como primera parte de un proyecto que contemplaba más o menos 380,000 pesos. Nosotros le dijimos que era imposible que pudiéramos darlo porque todo estaba etiquetado. Sin embargo, nos amenazaron que si no les dábamos ese dinero, no nos iban a dejar desarrollar el proyecto. En esa tónica, nosotros comunicamos a las instancias que nos dieron el apoyo, como es la Zagarpa, Desarrollo Rural, y nos dijeron que no nos preocupáramos, que la mayoría de los proyectos producían envidia. En ese sentido, nosotros procedimos a construir los estanques y a llenarlos de peces. Sin embargo, nos siguieron hostigando. Para finales de 2009, que era el año que nos habían dado el recurso, ya estaban las mojarras de un peso aproximadamente de 3 y 4 por el kilo. Lo que nos permitió hacer contratos de compraventa con mercados de Oaxaca y comunidades aledañas, porque según los biólogos íbamos a sacar entre 25 y 30 toneladas. Sin embargo, antes de entregar el producto, me detienen a mi esposa, a mí, en la mañana, sin orden de aprehensión y con lujo de violencia. Lo grave no fue que los hayan detenido, sino que a los 8 días de habernos detenido, mataron a nuestros 2 compañeros que se habían quedado en el proyecto, Vicente Gutiérrez Peralta y Martín Cortés Díaz. Posteriormente, después de que los asesinaron, quemaron el ranchito, quemaron la palapa donde servíamos el pescado cocido y crudo, y las cabañitas que habíamos hecho para las personas que llegaban de otras comunidades pernoctaran ahí. Cuando salimos de la cárcel, después de 2 años y medio, en que salimos absueltos porque no nos pudieron comprobar nada, ya no teníamos nada, éramos víctimas de desplazamiento forzado. En ese sentido, empezamos a pedir justicia, a pedir reparación de daños con el gobernador del estado, Gabino Cue. Estuvimos más de 1 año y medio en Palacio de Gobierno. Posteriormente estuvimos en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, donde nos despojamos de la ropa, como están las fotografías que se exhiben ahí. Rompimos el silencio a medias. En su momento, el secretario general de Gobierno, el señor Jesús Martínez, se comprometió a hacernos justicia, a reparar el daño, que le diéramos 3 meses. Y en ese marco, el titular de los derechos humanos de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo de Jesús Pérez, se comprometió a ser el garante, el enlace, porque supuestamente él dijo que estaba empapado del asunto. Sin embargo, al mes que nos prometió el secretario de Gobierno apoyarnos, lo cambiaron o renunció y entró otro secretario, que desde ahí tronamos nosotros con nuestro problema. Estuvimos en un calvario durante 4 años. El año pasado, después de 4 años de calvario allá en Oaxaca, durmiendo en las terminales, en los parques públicos y en los plantones, nos instalamos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el 5 de febrero hasta el 5 de noviembre, fecha en que nos reunimos acá para encontrar una salida a nuestro problema con Gabino Cue en Oaxaca. Esa reunión desembocó en una
reunión con Gabino Cue el día 10 de noviembre, donde estuvo presente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esta subsecretaría y algunas organizaciones solidarias y todo el gabinete de Gabino Cue. Ahí reconocieron que éramos víctimas victimizadas, que habíamos sido despojados de todo nuestro patrimonio, que nos iban a hacer las gestiones para pagarnos daño moral y daño material, que nos iban a hacer una casa nueva, que nos iban a instalar en nuestro lugar de origen y que nos iban a ayudar para empezar. En vez de eso, a los 15 días mataron a mi esposa, Alfonso Martínez Martínez. Estamos aquí desde hace más de 100 días porque esta Subsecretaría de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos quedaron como garantes para que esos acuerdos se cumplieran. Ahora, ya no solamente pedimos la reparación del daño moral, cumplimiento a esos acuerdos, sino exigimos la detención de los asesinos de mis compañeros y los asesinos de mi esposa el 28 de noviembre. En ese sentido, estamos solicitando la resolución inmediata del secretario de Gobierno, Miguel Ángel Osorio Chong, y que le ordene a su subordinado, al señor Campa Ciprián, subsecretario de la Comisión de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, que se agilice la gestión de la reparación del daño y el encarcelamiento de los asesinos de mi esposa Alfonso Martínez Martínez. En nombre de ella estamos en este plantón, como la frase que dice allí. Inolvidable Alfonso. Los días que compartimos juntos, los sueños, alegrías y esperanzas, nos unió más allá de cualquier límite. Más de pronto, la injusta muerte provocada por este gobierno asesino y esta mafia del crimen organizado que gobierna este país, te arrebató de mi lado. Pero yo sé que tu presencia está aquí, aunque esté incógnita. Por eso estoy alzando la voz y la alzaré hasta conseguir justicia para que tu asesinato no quede impune. Bueno, el plantón en concreto, ¿cuáles son las exigencias? Como primer punto, la detención de los asesinos de mi compañera. Como segundo punto, la medida cautelar. Como tercer punto, la respuesta a la petición del daño moral o material que tiene la obligación la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca por dos decretos que impulsó Gabino Cue. El 19 de diciembre de 2012 fueron aprobados el 1531 y 1532, donde se aprobaba la reparación del daño a víctimas de derechos humanos y se aprobaba crear un fondo que lo iba a manejar la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. El llamado a las autoridades es que de alguna manera ya no sigan utilizando la política de oídos sordos, que, como decía una consigna de la que tenemos, la impartición de justicia se ha convertido en impartición de justicias, porque la injusticia se asemeja a una serpiente que muerde nada más a los descalzos, a los más desprotegidos. A la sociedad civil le hago un llamado para que reaccionemos, para que rompemos ese yugo que nos impide romper esa apatía, esa indiferencia ante lo que está pasando en el país. Que alcemos la voz, porque en la medida que no la alzamos nos convertimos en cómplices de este sistema corrupto y asesino. En la medida que no alzamos la voz, fortalecemos más a esa banda del crimen organizado que gobierna este país. En la medida que no alzamos la voz, van a acabar vendiendo lo poco de recursos naturales que queda al país, porque esa es propiedad de los pueblos originarios.